Vamos bien con la segunda hora de transmisión, son las 7 en punto de la mañana, temperatura 6 grados centígrados. Frío. Vale, sí, el frío se mantiene y las perspectivas no son buenas el día, ¿no? Se siente el frío, por favor, así que salga bastante abrigado. Recomendación para que no se resfríe, no se enferme y maneje con cuidado. Pues tómese un cafecito caliente, un desayuno rico, chocolatito, Eso. válido, el chocolate es válido Claro, para... eso le sube las calorías. sobre todo para esta temporada. Hay que salir abrigados, vecinos, y con paciencia, porque el tráfico en la ciudad está bastante congestionado a esta hora. En varios sectores de Quito podemos ya divisar, en la José María Velasco Ibarra, en el sector del Trébol. Todo esto es el centro de la ciudad de Quito. Miren ustedes, vamos a movilizarnos hacia el centro, donde está la avenida Occidental. Hay tráfico y fuerte en la avenida Occidental. A la altura ya de los túneles de San Juan y San Roque, el tráfico es incesante. Los que están yendo hacia la 24 de mayo, tomen las precauciones o cambien de vía. Alguna razón o motivo hace que esto esté con una congestión sumamente fuerte. Igualmente, estamos viendo en la bahía de Caracas el tráfico que se tiene justamente en este sector. Ahí lo vemos, que se va hacia la occidental. Todo el centro de Quito a esta hora, en este día miércoles, está con muchísimo tráfico. Si vamos un poquito hacia el norcentro de la ciudad, ahí lo vemos al Aradón de Guevara, el tráfico ya se puso fuerte, en la 12 de octubre también, y en las vías adyacentes justamente a todo este sector, en la Juan Leomera, en la Vicente Ramón Roca, en la Galo Plaza, también hay tráfico, y ni hablar en la 12 de octubre y Wilson, donde vemos que el Liceo de la Católica se ha congestionado muy pero muy tempranamente. Al llegar a la Colón, 12 de octubre y Coruña, el tráfico también se torna fuerte cuando estamos apenas en las 7:02 de la mañana. Si seguimos mirando esto, el túnel Guayasamín comienza a tener flujos más fuertes de tráfico y por ende la Simón Bolívar también a esta hora ya hacia el norte tiene picos fuertes, sobre todo en lo que se va hacia el centro y norte de la ciudad. Miren ustedes, esta es la Eloy Alfaro, donde también en estos sectores el tráfico está congestionadito. Hemos hecho una breve revisión, lo que quiere decir de que el tráfico en la ciudad a esta hora, producto de las lluvias de la noche, la calzada mojada, el tráfico va un poquito más lento, que esa es la precaución que hay que tomar, y eso hace que los trancones estén un poco más al día. Por supuesto, así que por favor salga con tiempo de su casita para que pueda llegar bien a sus actividades y no tenga que manejar rápido. Por favor, respete los límites de velocidad. Cuando la calzada está mojada, los accidentes están a la orden. E indispensable el paraguas y ropa abrigada. En la tarde va a llover y también muy tempranamente, solamente mediodía, y tendremos lluvias, y en la tarde y noche hay tormentas, así que por favor, advertidos para evitar las gripes y advertidos también que nos toca desprevenidos, ¿no? No hay buen clima, así que tomar las precauciones del caso. Vamos a empezar, les contamos con la mayor participación de las mujeres como candidatas en los procesos electorales y la sanción a la violencia política. Son dos de los temas que feministas reunidas en la ciudad de Quito demandan a la Asamblea Nacional que sean aprobados como parte de las reformas al Código de la Democracia. Datos entregados por el Consejo Nacional Electoral CNE dan cuenta que el nivel de participación de las mujeres en las últimas elecciones y el encabezamiento de las listas es bajo. Diana Tamaín, presidenta del máximo organismo electoral, dio algunos ejemplos. De los alcaldes municipales se inscribieron 1.875 candidatos, de las cuales apenas 268 fueron mujeres candidatas, y de estas 18 mujeres llegaron a ser alcaldesas y 203 son hombres. Realidad que fue analizada en el Encuentro Nacional para una Democracia con Equidad y Sin Violencia, desarrollado en Quito, de frente a las reformas planteadas al Código de la Democracia. Activistas feministas estuvieron presentes. El tema de la violencia política, que se hace un pico inmenso y violento, violentísimo de agresividad en épocas de elecciones. No podemos seguir no mirando que esto es una contravención y a veces llega inclusive a niveles de delito. Sanciones contra la violencia política y mayor participación en las listas encabezada por mujeres, que es lo que hemos planteado a la Asamblea Nacional. Viviana Aido de ONU Mujeres de Ecuador centró su análisis en el mal uso que en ocasiones se le da a las redes sociales en época de campaña, en donde sale mal parada la mujer. Eso es algo que estamos viendo en toda la región y nunca hay que confundir la libertad de expresión con los ataques y la violencia que se da en las redes.
que es bastante generalizada, pero vemos que hay un componente de género cuando se trata de mujeres en la gestión pública. Con lo planteado, un exhorto al Poder Legislativo. Invocamos a los parlamentarios para que se hagan eco de estas demandas identificadas en todo el país y para que den paso positivamente a las reformas propuestas por la función electoral. Lo que tratamos es de mejorar ese proceso electoral, de realizar los cambios que son necesarios y esperemos que sean aprobados. Lo que deberá estar reformado un año antes del próximo proceso electoral, es decir, hasta febrero, informó Héctor Romero. 7:06 en la mañana. El gobierno, amigos, aclaró que los pronunciamientos de dos ministros que planteaban un posible escenario de elecciones anticipadas fueron sacadas de contexto. En este sentido, ratificaron que desde el Ejecutivo no se ha considerado ningún concepto de esta, o bajo ningún concepto, esta alternativa. Miremos. Circularon varias noticias respecto a que el ministro de Ambiente, Raúl Ledesma, anunciaba un posible adelanto de elecciones en Ecuador. El mismo funcionario señaló este martes que sus palabras fueron tergiversadas. No hemos pedido, ni sugerido, ni siquiera mencionado el tema electoral. Nosotros, los funcionarios del presidente Lenín Moreno y el presidente del Gobierno Nacional, no está preocupado el tema electoral, está preocupado de trabajar. Parece que están muy preocupados los otros del tema electoral. Según Ledesma, él pronunció un discurso en torno a una convención de hidrocarburos y minería en donde un 98% tenía que ver con ese tema y solo un 2% a asuntos políticos. Dice que ahí se refirió a la conducta de algunos legisladores, prefectos y alcaldes que hablaron sobre la ley económica y su potencial archivo. Sin embargo, lo que se recoge es ese 2% que es el tema político, que por supuesto había que también decirlo. Lo que yo dije fue que obviamente había un anticipo de campaña electoral visibilizado en la conducta de algunos de los congresistas, de los asambleístas. En ese contexto, el secretario de Comunicación, Gabriel Arroba, también ratificó que no existe la posibilidad de un adelanto de elecciones. El gobierno nacional, ante las declaraciones hechas por dos ministros de Estado, que entendemos fueron sacadas de contexto, aclara que no se ha considerado en ningún escenario el adelanto de elecciones. También el ministro de Energía saliente se había pronunciado sobre ese tema. Él dijo que siempre se analizan este tipo de cosas, mas no conocía si eso iba a suceder. Siempre está el aspecto de la muerte cruzada, donde el presidente puede legislar por 6 meses antes de las nuevas elecciones. Son todas cosas que están en el radar por ahora, pero no ha habido una decisión y eso le corresponde al señor presidente de la República. Posterior a estas declaraciones, desde el Ejecutivo se espera que este tema, además de aclarado, quede superado, pues como lo indicaron, no existiría posibilidad alguna de llamar a elecciones anticipadas, informó Javier Rosero. Y el Ministerio de Gobierno y 37 alcaldías del país suscribieron un acuerdo interministerial en materia de seguridad. Esto con el objetivo de articular acciones para trabajar mancomunadamente en temas de prevención, convivencia pacífica, control del espacio público y otros. En este marco se hizo un llamado para que cada municipio pueda organizar su comité de seguridad ciudadana, en el cual puede participar la Policía Nacional, tal como lo establece la ley del COTAD. Este convenio abre la posibilidad de que nosotros desde los cantones podamos aportar a la seguridad con la entrega de terrenos para que puedan ser construidas esas UPCs. Pero también nosotros podemos generar ordenanzas que permitan quizás recaudar fondos para aportar en temas de seguridad, como mejoramiento de UPCs, de VCs, aportar con vehículos incluso para que la Policía Nacional y Seguridad Ciudadana. Queremos invitarles para que en breves minutos en nuestro segmento del invitado, junto a Miguel Rivadeneira, pues estén con María Paula Romo, la ministra de Gobierno. Con ella se va a analizar situaciones políticas del país tras el archivo del proyecto de ley urgente y planteamiento del juicio político. Así que en minutos, la ministra de Gobierno junto a Miguel Rivadeneira. Es momento de una pausa comercial. Al retornar les contamos que la Fiscalía llamará a alrededor de 170 testigos, en los que se incluirá a Fabricio Correa, hermano del expresidente Rafael Correa, por un posible juicio por el caso de sobornos 2012-2016. Ya volvemos con esta información y mucho más.
Continuamos con más información. Gracias por estar en nuestra sintonía. Les contamos que en el marco de un posible juicio por el caso Sobornos 2012-2016, la Fiscalía llamará alrededor de 170 testigos, en los que se incluiría Fabricio Correa, hermano del expresidente Rafael Correa. El proceso legal investiga a 24 procesados por supuestos financiamientos ilegales a las campañas de Alianza País. En la continuación de la audiencia preparatoria de juicio en contra de 24 personas procesadas por el caso Sobornos 2012-2016, que comprende al expresidente Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glass y los exministros Vinicio Alvarado, Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte y Walter Solís, la Fiscalía General del Estado informó que convocará a 130 personas a rendir su testimonio en caso de un eventual juicio y pidió la reproducción de los testimonios anticipados de Laura Terán, Pamela Martínez y del brasileño José Concienciao Santos. Asimismo, solicitó la comparecencia de 40 peritos para que expliquen los detalles y conclusiones de los análisis realizados con respecto a este caso. Entre los testigos anunciados estarían Galo Mora, exsecretario del Movimiento Alianza País, Gustavo Baroja, exprefecto de Pichincha, Geraldo Pereira de Sousa, exjefe financiero de Odebrecht, Fabricio Correa, hermano del expresidente Rafael Correa, y demás funcionarios relacionados con el correísmo. La jueza Daniela Camacho suspendió la audiencia y señaló que su reinstalación será este 20 de noviembre a las 14:30, con la finalidad de brindar a los abogados defensores las facilidades para que se revise el expediente fiscal y ejerzan la legítima defensa de sus representados. Bueno, la Fiscalía General del Estado ha enumerado una serie de contratos en las que aparentemente se habrían suscrito a través del Ministerio de Obras Públicas y de Senagua en tiempos y en fechas en las que el ingeniero Solís ni siquiera se encontraba a cargo de esas carteras de Estado, ni tampoco ha suscrito esos contratos. Eso nosotros lo presentaremos como prueba. Los procesados son investigados por cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias dentro del caso Sobornos 2012-2016, informó Marilyn Jaramillo. Vamos a contarles, amigos, que asambleístas aseguran que de haber consenso el nuevo proyecto de ley económica que enviaría el Ejecutivo, se tramitaría con más agilidad que el anterior. Sin embargo, son cautos de plantear qué acciones recaudatorias estarían dispuestos a respaldar. Veamos lo que dijeron. Aunque todos en la Asamblea Nacional coinciden en que es necesario tratar un proyecto de ley económico diferente al que se envió en octubre pasado y que se archivó, no todos tienen el mismo criterio en cuanto al contenido que debe tener. Unos dicen que lo que se debería incluir es lo bueno que se dejó en la anterior iniciativa. Sí puede tomar las cosas positivas de ese proyecto y volver a enviar. Por ejemplo, la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, el no cobrar esos intereses, multas y recargos a los becarios. Pero más allá de esto, para el 2020 habría una brecha fiscal que aún habría que resolver. No obstante, en ese tema, es decir, en el recaudatorio, los legisladores son más cautos al opinar. El gobierno tendrá que remitir lo que crea pertinente, no es responsabilidad nuestra el envío de un proyecto de urgencia económica. Otros proponen. Queremos que tributen los que más ganan, sí, y si toca incluso reducir los sueldos a los de jerárquicos superiores, estamos ahí. La bancada de la Revolución Ciudadana, por su parte, en cambio, asegura que ese no es el verdadero problema del proyecto de ley. El principal objetivo del Ecuador tiene que apuntar al crecimiento económico. En lo que muchos coinciden nuevamente es en que no debería llegar a la Comisión de Régimen Económico. Por parte del Consejo de Administración Legislativo, enviarlo a otra comisión o, por qué no, crear una comisión especial para el tratamiento de este tema. Tendría que analizarse en el CAL cuál será la mejor decisión, si enviar nuevamente a la Comisión de Régimen Económico, si generar una comisión específicamente para tratar este tema de la ley económica urgente o ver si es posible a la de desarrollo económico. Al cierre de esta edición se conoció por parte del ministro de Finanzas Richard Martínez que el nuevo proyecto de ley económico llegaría a la Asamblea este miércoles y no tendría más de 60 artículos. Creo que es un proyecto simplificado, más acotado, pero que busca una meta de recaudación también para poder tener sostenibilidad de las finanzas públicas. En Quito informó Andrea Orbe. Y tras el archivo de la Ley de Crecimiento Económico, el riesgo país del Ecuador escaló hasta los 1.128 puntos. Según expertos, esta situación complica al país más aún cuando el gobierno intenta conseguir financiamiento a escala internacional.
Si bien el riesgo país de Ecuador ya era alto antes de que se dispare la cifra de este indicador hasta llegar el pasado lunes a 1.128 puntos, actualmente lograr financiamiento externo debido a este factor complicaría realizar estas operaciones. A medida que un país es percibido como más riesgoso, tiene un índice de riesgo país más alto y por lo tanto en sus emisiones de bonos soberanos se le exige también un rendimiento mayor. Lo que incide en el aumento o disminución del riesgo país de una nación está sujeto a varios factores, entre los que pueden estar temas económicos o políticos. En el caso ecuatoriano, esta vez tuvo que ver con el archivo de la Ley de Crecimiento Económico. El día lunes, ayer, cerró en un poco más de 1.100, es decir, aumentó más o menos en 30% en apenas un día, como consecuencia del archivo del proyecto de ley con el cual el gobierno, entre otras medidas, buscaba generar mayores ingresos para el fisco. Pero esto no solo afectaría a la nación en el financiamiento externo, pues incluso causaría perjuicio al sector privado ecuatoriano. En el Ecuador la gente va a pensar, ¿por qué voy a invertir en el sector privado con un rendimiento que sea inferior al 16% que me están dando los 2020, lo cual complica las inversiones que se pueden hacer? Porque no todas esas inversiones, las inversiones que ese país necesita, tienen rendimientos tan altos. Aseguran que este crecimiento del riesgo país puede revertirse, siempre y cuando el gobierno logre concretar su plan económico. En el sentido que se está poniendo en contacto con los inversionistas internacionales, explicándoles la situación. El presidente Moreno hizo bien en salir inmediatamente a explicar que mandaría un proyecto resumido. La actitud del gobierno es enviar primero la reforma tributaria, luego la reforma monetaria y la reforma fiscal. Por la claridad para lograr la viabilidad de las finanzas públicas, sería, según los expertos, que el Fondo Monetario Internacional, mediante su vocero Jerry Riz, ratificó el apoyo a Ecuador, señalando que el fondo seguirá trabajando con el gobierno mientras avanzan las reformas económicas. Dan algo de calma, yo diría, no solo localmente, sino también en los mercados externos, porque hacen suponer que el Fondo Monetario va a continuar acompañando financieramente al Ecuador, que es en este momento lo que más nos importa. Con estas medidas se espera que el país desarrolle cuentas públicas más ordenadas, pues aseguran que el déficit fiscal estaría en 2019 aproximadamente en 4.500 millones de dólares y para 2020 no tendría mayor variación. Para conseguir este objetivo, el recortar el gasto público es solo una de las alternativas. Sin embargo, dicen que es necesario ingresos permanentes que en consecuencia están relacionados obligatoriamente con tributos, informó Javier Rosero. Y el segundo debate de las reformas al Código de la Democracia terminó. Desde la Comisión de Justicia se espera que la votación se realice en el Pleno la siguiente semana. El Pleno de la Asamblea Nacional hasta ahora ha logrado ajustar los tiempos para poder tener aprobadas las reformas al Código de la Democracia, al parecer antes de la convocatoria a elecciones. Y es que este martes se cerró el segundo debate y con ello se incorporarán los cambios pertinentes. Nuestra meta es hasta la semana que viene. Esperamos clausurar el debate y luego tomarnos un día para procesar, varios días para procesar los textos con los diferentes sectores políticos y esperamos votar la semana que viene. Entre los temas que más espacio de debate han tenido se encuentra la paridad de género. Se propone lograr una representación más equitativa de mujeres al encabezar el 50% de las listas en todas las dignidades de elección popular. El Código de la Democracia debe tener una forma puntual respecto a la participación, es decir, que las mujeres también encabecen las listas de participación democrática. Si tuviéramos transparencia, gasto electoral, tuviéramos otra lista de paridad y otra lista de justicia electoral. También se ha hablado sobre la eliminación de distritos y el debate obligatorio para los candidatos. Este Código de la Democracia debe proteger los derechos de las minorías y plantear los mecanismos para superar la discriminación, la exclusión y las diferencias de oportunidades. Tal y como van las cosas, para febrero ya existiría un nuevo cuerpo normativo que fije las reglas de las presidenciales del 2021. En Quito informó Andrea Orbe. 7:30 en la mañana, gracias por estar con nosotros. Ahora le contamos que luego de que el gobierno ecuatoriano diera por terminado el convenio de salud con Cuba, el primer grupo de 173 médicos cubanos retornaron a su país. Esto mientras que el proceso para llenar esas vacantes sigue su curso.
Fue la ministra María Paula Romo quien informó que los médicos cubanos que se encontraban trabajando en el país empezaron a retornar a su nación. Esto tras finalizar el acuerdo que se mantenía entre el gobierno de Ecuador y Cuba. Sí, el día de ayer, a través de la Embajada de Cuba y del Ministerio de Salud, se ha concretado ya la terminación de estos convenios. Indicó que en los próximos días el gobierno se reunirá con los médicos ecuatorianos interesados en ocupar las vacantes que quedan tras la salida de los galenos cubanos. El presidente se reunirá con algunos médicos ecuatorianos que han empezado ya a postular para la ocupación de estas plazas y esperamos que hasta fin de mes, los primeros días del próximo mes, hayamos llenado ya las plazas que dejan vacante el fin del convenio de cooperación en materia de salud con el gobierno de Cuba. Recalcó que se trata de 347 plazas médicas de diferentes especialidades, mismas que ya fueron convocadas por el Ministerio de Salud a través de su página web. Sobre todo, fisioterapia y especialidades oftálmicas son el mayor número de especialistas, también algunos técnicos en imagenología, y es lo que el Ministerio de Salud está convocando para que los médicos puedan presentarse, postularse. ¿Cómo se está haciendo? A través de la página del Ministerio de Salud ustedes van a poder ver en qué lugares están esas plazas disponibles y se puede entregar la documentación ya sea por vía web o en las coordinaciones zonales del Ministerio de Salud. En Quito informó Adriana Rojas. Y el presidente Lenín Moreno designó a José Augusto Briones, que se venía desempeñando como secretario de la presidencia, como nuevo ministro de Energía. Esto en reemplazo de Carlos Pérez, que renunció al cargo por temas personales. El presidente de la República, Lenín Moreno, mediante decreto, aceptó oficialmente la renuncia del ministro de Energía, Carlos Pérez, y designó en su reemplazo a José Augusto Briones, quien se desempeñaba como secretario general de la presidencia. José Augusto Briones ya ha ocupado varios cargos políticos. El último habría sido el de secretario nacional de Planificación y Desarrollo. Desde noviembre del 2018 se venía desempeñando como secretario de la presidencia. Entre los retos del nuevo ministro estarían los temas de la energía. En minería, el nuevo funcionario debe tomar acciones para que se reactiven los proyectos de Río Blanco y Loma Larga en el Azuay. Además, participará como parte de los directorios de las empresas petroleras, eléctricas, entre otras funciones. Carlos Pérez había hecho conocer su dimisión hace unos días y aseguró que su salida se debería a temas personales. Él asumió el cargo de ministro de Hidrocarburos el 24 de mayo del 2017 y sus tareas se ampliaron el 15 de mayo del 2018, cuando el primer mandatario ordenó la función de las carteras de hidrocarburos, electricidad y minería. Joana Pesantes, quien actualmente es secretaria jurídica, quedaría a cargo de la Secretaría General de la Presidencia. Informó Patricia Aldaz. Puede contarles que el nuevo modelo del examen Ser Bachiller, el cual se aplicará desde el mes de enero del 2020 en primera instancia para el régimen Costa, de acuerdo a las autoridades de evaluación tendrá 35 preguntas menos que la anterior. Le contamos. La presentación del nuevo modelo del examen se realizó en la Unidad Educativa Nacional Langasí. Allí un grupo de estudiantes expusieron sus inquietudes al secretario del CENESID, la ministra de Educación y el presidente de la República, Lenín Moreno, quien mencionó que el objetivo gubernamental es incrementar las posibilidades para que los jóvenes ingresen a la universidad. Mi forma de ver particular, con la cual ustedes pueden diferir, es que sí debe haber una prueba para entrar a la universidad. Pero tiene que ser una prueba, en primer lugar, lo suficientemente técnica como para verdaderamente garantizar que recoge esa potencialidad urbana o rural de la cual estamos hablando. El propósito es unificar todo eso, pero siempre con la lógica abstracta que prácticamente la atraviese todo. Porque es imposible que nosotros formemos profesionales de cualquier rama si es que no tienen la capacidad de discernir entre dos premisas. Por lo cual el nuevo examen tendrá 35 preguntas menos que el anterior. La prueba pasa a durar, en vez de 3 horas, 2 horas y media, y en vez de 155 preguntas son 120 preguntas. Además, la evaluación, de acuerdo a las autoridades, ha sido construida en base a las necesidades académicas universitarias, tomando en cuenta la diversidad cultural que existe en el país. Matemática, lengua y literatura, ciencias naturales, ciencias sociales, y la aptitud abstracta se transversaliza por la prueba.
El nuevo examen tendrá una validez para el puntaje final de 60% y el 40% se tomará en cuenta el historial académico del estudiante. Este ciclo 2019, temporada ciclo cierra, hubo 92.000 cupos. Esperamos para el ciclo de abril de la costa que la oferta sea mayor. En el mes de enero del 2021 se aplicará por primera vez en el régimen costa y el siguiente periodo de evaluación será en el mes de junio del mismo año para la Sierra y Amazonía, informó Sofía Vintimilla. Es que puede contarles que las fronteras de Colombia y Ecuador, Brasil y Venezuela se cerraron la medianoche de este día miércoles, esto con la finalidad de mantener la seguridad durante las movilizaciones programadas para este 21 de noviembre en Colombia. Los pasos en la frontera se abrirían el siguiente día viernes desde las 5 de la mañana. Veamos. En vista de la anunciada paralización en Colombia para este 21 de noviembre, todos los pasos fronterizos terrestres y fluviales del país serán cerrados la medianoche de hoy. Esta medida, que se aplica en 12 puestos de control migratorio, aduanero, policial, se hace con el fin de garantizar la total normalidad en el desarrollo de las marchas. Se tiene previsto la apertura a las 5 de la mañana del próximo viernes. A partir de hoy a la medianoche, todos los pasos terrestres y fluviales que conectan Ecuador con Colombia serán cerrados. En este caso, el puente internacional de Rumichaca, en el sector de San Miguel, Putumayo y Chiles-Tupiño. Son los 3 sectores de frontera que serán cerrados. Con el fin de atender cualquier situación que se pudiese llegar a presentar durante el cierre de frontera, la policía se mantendrá vigilante, incluso bajo coordinación con sus similares en Ecuador. Ahorita, puertas del jueves 21 que tenemos el paro, pues nuevamente estaremos atentos también de ese tema y lo que se nos pueda presentar, que van a contar con todo el apoyo de la Policía Nacional. Personal del Cuerpo de Bomberos de Ipiales se mantendrán concentrados. Solicitaron establecer una sola línea de emergencia y que exista la seguridad del personal para poder realizar el trabajo durante las manifestaciones. La importancia de que se puedan activar la red de comunicaciones con las autoridades de seguridad principalmente. La medida de protesta se la realiza en todo el país colombiano por las nuevas medidas que serán anunciadas por el gobierno. Se habría establecido por los dirigentes que se ejecuten marchas en las capitales departamentales. Sin embargo, Ipiales tendrá movilizaciones. Los afectados no solamente somos los trabajadores, sino los afectados son los estudiantes, son las amas de casa, toda la gente humilde, la gente de estratos 1 y 2, seremos afectados si se logra implementar el paquetazo del gobierno Duque. En el departamento de Nariño hasta el momento hay 4 dirigentes sociales indígenas que han sido asesinados, mientras que a nivel nacional el número se incrementa sin aparente respuesta del gobierno. Ya llevamos más de 250 indígenas que han asesinado y el gobierno hasta ahora no se ha pronunciado y no han capturado a ninguno de los que ha cometido estos actos de criminalidad. Con imágenes de José Cedeño desde Ipiales, Nariño, informa Miriam Enríquez. Un saludo afectuoso a los televidentes de Televicentro, Noticiero El Comercio TV y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, La Voz de la Capital, noticiero líder en la radio. Este miércoles damos la cordial bienvenida a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Queremos hablar sobre este momento político que vive el país en medio de la crisis económica, las necesidades urgentes, la negativa y archivamiento del proyecto urgente en materia económica que hiciera la Asamblea Nacional y ayer una reunión con los asambleístas de Alianza País y la búsqueda, se anuncia para las próximas horas un nuevo proyecto de reforma tributaria. Ministra, ¿en qué condiciones se va a enviar luego de la presentación del proyecto fallido en la Asamblea Nacional y ahora frente a esta necesidad, cómo armonizar una mayoría que permita que se impulse este proyecto? Buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias. Efectivamente, la votación del domingo es un revés para el gobierno porque teníamos expectativas importantes sobre este proyecto, no solo en lo que tiene que ver con la recaudación, sino en reglas fiscales, en disciplina, en dotarle de mayor autonomía al Banco Central, en varias cosas que para el gobierno son importantes para el país, no solamente para el gobierno, sino importantes para el país. Sin embargo, vemos también la necesidad de que la Asamblea o algunos sectores en la Asamblea Nacional no puedan tener pretextos
textos, porque también escuchamos que durante el debate, y me refiero no solamente a la sesión del día domingo, sino a lo largo del debate, también hubo quienes decían es que es muy extenso, es que es muy grande, es que el código monetario. Entonces, para nosotros, una de las opciones, y que se pondrá en práctica el día de hoy, es separar lo que tiene que ver con el código de planificación, con el código monetario, y la parte que tiene que ver con los tributos. La parte que tiene que ver con los tributos es la que se enviará el día de hoy. ¿A qué me refiero con los tributos? Me refiero a simplificación para algunos sectores, de declaraciones de IVA que hasta hoy son mensuales, que se conviertan en semestrales, ¿Se vuelve a poner miles. la eliminación del anticipo del IVA? Lo estamos revisando, del anticipo del impuesto a la renta. Lo estamos revisando porque sin duda hay impactos en la recaudación y hay impactos en el financiamiento y esto tiene que analizarse, pero todavía no hay una decisión final sobre si este tema va a ser incluido nuevamente. El gobierno envió una serie de temas, unos que beneficiarían a los contribuyentes, unos que implicarían mayor aporte, por supuesto, y si este equilibrio no cuadra, no puede ser que la Asamblea escoja solamente rebajas y beneficios y no permita que el gobierno se financie. Entonces, ese es el análisis que estamos haciendo en este momento. ¿Cuáles eran los tributos que se enviaron y sobre los que se va a insistir? Porque creo que esto también es muy importante. No era una ley que subía impuestos de manera general, no era una ley que los temas tributarios le tocaban al más pobre o en términos generales a la mayoría del país, incluso a ciudadanos muy por encima de lo que puede ser un ingreso de clase media. Me explico. Los dos tributos que se enviaron en el proyecto de ley a la Asamblea Nacional eran el uno para personas que ganen por encima de $10,000 mensuales. $10,000 mensuales. Repito la cifra, $10,000 mensuales. Entonces, cuando nos dicen que están cuidando el bolsillo de los ecuatorianos, ¿el bolsillo de cuáles ecuatorianos están cuidando? Porque es correcto que en un momento de crisis el que más tiene pague más. Por cierto, no eran cantidades ni porcentajes exorbitantes que vayan a desequilibrar las finanzas de alguien. Y también el otro tributo era para empresas que facturen más de $1 millón. Repito, empresas que facturen más de $1 millón, o sea, empresas millonarias en el sentido estricto de la palabra. En ese caso, para que usted mire cuál era el porcentaje del impuesto. Empresas que facturen más de $1 millón, una contribución especial, que significaría que si su empresa, por ejemplo, factura $1 millón al año, en un año tendría que pagar $1,000. $1,000, Miguel. Haciendo esta contribución sobre todas las empresas que facturan más de $1 millón, el país podría recaudar $177 millones. $1,000 para una empresa que factura $1 millón. Para una empresa que factura 5 millones, $5,000. No es confiscatorio, no es exagerado, no es meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos, es simplemente una contribución de justicia, que el que más tiene, más pague, y eso le permite al país financiar las cosas que se tienen que financiar. En este proyecto amplio que fue negado, el incremento del ICE, por ejemplo. Sí, también se analizó y se está analizando. Una repercusión. Se está analizando cuál es, en qué tipo de productos, en qué tipo de industrias un posible incremento del impuesto de consumos especiales. Sí se está analizando y eso también tiene una repercusión, así es. En ningún caso era un tema que resulte pues prohibitivo para un sector. No sé de qué ICE estamos hablando porque habían algunos temas ahí, habían unas rebajas en unos consumos y unos incrementos en otros. Probablemente usted se refiere al ICE para telefonía celular en planes de postpago, es decir, en planes corporativos, no en tarjetas, sino en planes corporativos, en planes de postpago, en planes individuales, pero de postpago, que usualmente son los que son un poco más caros, y era un incremento del 10%, era un cobro del 10%, al tiempo en que tenemos en marcha un programa de desarrollo tecnológico que seguramente bajará el costo del servicio. Ministra Romo, por lo que usted dice, todavía no está completo el proyecto que va a ir en las próximas horas de la Asamblea. Mire, está bastante bien, pero mientras no esté firmado y entregado en la Asamblea Nacional, prefiero decirle que está en análisis, porque la última versión será la que esté entregada en la Asamblea Nacional el día de hoy. El día de hoy es el límite que nos hemos puesto, pues un problema de tiempos, de plazos, y también porque será urgente en materia económica, sí. Pero le decía, esto es lo que se está analizando, será una ley corta, probablemente 30, 35 páginas, y
entre 60 y 70 artículos. De nuevo, estamos revisando que ciertas cosas importantes no se queden fuera. Estamos trabajando porque vamos a insistir en la condonación de intereses y la posibilidad de renegociar para miles de estudiantes que en este momento no pueden pagar sus créditos educativos, sus créditos de posgrado. Estamos mirando también esa posibilidad de que se beneficien de un sistema similar, pequeños acreedores de la banca pública, que creemos que también es importante que puedan renegociar sus deudas. El tema de la central de riesgos es un tema que ha afectado mucho. Se está mirando el tema de eliminar el anticipo del impuesto a la renta, aunque sea porque se está analizando el tema global, aunque sea para las empresas que fueron afectadas durante los días del paro, de la violencia de octubre. Yo me niego a llamarle paro, no fue solamente eso. Pero ahí hay empresas que tuvieron pérdidas muy importantes, cerrar 15 días y más todavía aquellas que fueron afectadas, destruidas. Entonces, se están analizando todos estos aspectos. La versión final será revisada por el presidente esta mañana y será presentada a la Asamblea Nacional hoy. A propósito de lo que usted señala, los hechos de octubre, daría la impresión de que hay una fragilidad en el país, una preocupación, temor, incertidumbre frente a los hechos que causaron tanto daño, tanta destrucción. ¿Cómo se puede reactivar un diálogo positivo en donde se depongan posiciones desde todos los sectores oficiales, indígenas, campesinos, sectores sociales? Concuerdo con usted en que hay una sensación de preocupación en el país, porque lo que vivimos en octubre fue muy duro, fue muy grave y nadie quiere que se repita. Entonces también hay esta sensación de esto no nos puede volver a pasar, esto no debe volver a pasar, y esto se traduce en una preocupación que se siente en el país. Pero también decirle, Miguel, que lo que vivimos en octubre no nos va a volver a pasar, porque creo que las diferentes dimensiones de lo que sucedió están siendo cubiertas. Ahí tuvimos un grupo de violencia organizada que participó, que tenía una intencionalidad política. Varios de sus integrantes o de sus cabezas están siendo procesadas penalmente en este momento. Creo que eso es bueno. También yo creo que hay mucha conciencia en el país de que no estamos dispuestos a tolerar ya como ciudadanos, no solo las autoridades, ciertos actos violentos. Y a pesar de este análisis, ¿no es cierto?, también hay una dimensión política de lo que pasó. En esta dimensión política, lamentablemente, algunos dirigentes de la CONAIE no han depuesto sus armas ni esta permanente idea de una amenaza. Esperamos. Es que en el país llegamos a la amnesia, no sé si era el Alzheimer, se olvidaron de lo que pasó. No reconocen lo que han dicho, no reconocen lo que han hecho. Entraron a los edificios públicos de visita, de paseo. Bueno, hay una serie de cosas ahí, yo concuerdo, yo tengo una preocupación sobre eso, la he hecho pública, seguimos haciendo nuestro trabajo, pero Miguel, también decirle que de parte del gobierno el diálogo, la apertura de poner posiciones, nosotros hemos sido los primeros en dar ejemplo y lo vamos a seguir siendo. No hay ningún problema cuando uno está en el gobierno, cuando uno tiene las responsabilidades que nosotros tenemos. No significa que hay una imposibilidad de sentarnos a conversar. Nunca, esa es nuestra obligación, siempre estaremos dispuestos a eso. Ahora, las imposiciones, esas no las puede aceptar ni el gobierno ni el país. El diálogo es intercambiar opiniones y, como usted bien lo ha dicho, estar dispuestos también a cambiar de opinión, a escuchar al otro. Nosotros lo estamos. Ministra Romo, ¿qué le hace asegurar a usted al país de que no se repetirá lo de octubre con hechos reales? Unas Fuerzas Armadas debilitadas, eso fue parte del nefasto gobierno anterior, que no se pudo cubrir los hechos de octubre. ¿Qué le hace asegurar cuando en el otro lado hay gente armada? Porque evidenciaron diferente tipo de armas durante los sucesos de octubre. Sí, la información que tenemos hoy, el trabajo de investigación que estamos haciendo es un trabajo mucho mejor enfocado en sectores que no veíamos dispuestos a este tipo de comisión de delitos. Es decir, hemos pasado de mirar sectores que tienen o que tenían diferencias políticas a mirar que no solamente se trataban de diferencias políticas, sino que en distintos sectores hay una organización incluso para atentar contra el Estado, contra la democracia. Eso se está investigando. Hay investigaciones en curso en la Fiscalía General. Claro que sí. Claro que sí. Miguel, están detenidos. O sea, muchas personas están detenidas, otras personas están procesadas penalmente. Otras están libres. Muchas están libres, pero no que estén libres significa que no estén procesadas penalmente. Permítame ponerme a mí misma de ejemplo. Yo estoy libre y estoy sentada aquí con usted y estoy procesada penalmente.
Yo estoy procesada penalmente por los hechos de octubre. Yo estoy respondiendo a la Asamblea Nacional por los hechos de octubre. Yo voy a ser sujeto de control político y de control jurídico por mis actuaciones en octubre. Y estoy segura de que no seré la única. Porque esto es precisamente lo que hace un Estado de Derecho, que todos los individuos, que todas las personas, que todos los ciudadanos le damos cuentas a la justicia y al país de nuestros actos. ¿Y por qué el diferente trato? No es su responsabilidad como ministra de Gobierno, pero sí de la Administración Pública. ¿Por qué Paola Pavón en La Tacunga y Virgilio Hernández en la cárcel 4? Sí, Sí está en el mismo saco, digamos, de los hechos de octubre. En algunos casos es el propio juez o jueza de la causa quien determina en qué lugar deben estar detenidas las personas. En otros casos también habría que considerar el tema de cárceles, no es mi responsabilidad directa, pero en otros casos también habría que considerar cuáles son los lugares disponibles para que una persona esté o no esté privada de libertad. ¿Y con qué personas? Todas las cárceles están hacinadas. Bueno, no, pero no solamente es porque estén hacinadas, es para que no se encuentre usted con otra persona de la misma causa. ¿Pero por qué la 4 y no la de Ambato? No sé a quién habrá que preguntarle, ¿no? Bueno, pero lo que le digo es, entiendo yo que los jueces hacen parte de esas consideraciones. A propósito de sus responsabilidades, ¿le preocupan los juicios políticos? No, los juicios políticos son parte de mis responsabilidades. Yo tengo 14 meses como ministra. En 14 meses he comparecido a la Asamblea Nacional en 26 ocasiones distintas, Miguel. Y así como tener comisiones especializadas que hacen control político. Yo he estado en comisiones, en la Comisión de Soberanía, en el Pleno de la Asamblea Nacional, dando cuentas de mis actos. Yo creo que eso es parte de las obligaciones que tenemos los funcionarios públicos y lo volveré a hacer cuantas veces sea necesario. La próxima semana he sido citada por la Comisión de Fiscalización. Creo que los juicios políticos son 2 que se han calificado, que se han presentado, no tienen un fundamento significativo. Los juicios políticos han sido planteados por incumplimiento de funciones. Creo que he cumplido con mis funciones en el marco de la Constitución y la ley y que además podré demostrarlo con claridad la próxima semana ante la Comisión. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, en el noticiero El Comercio TV a través de Televicentro. Y recuerden, las entrevistas pueden seguir posteriormente en la página web del Comercio. En las radios, Platinum FM y Radio Quito, noticiero líder en la radio, continuamos este diálogo. Permiso y un feliz miércoles.